Bueno, muy buenos días a todos los asistentes a nuestro seminario en línea Auditorías Térmicas de Hoffman, impartido el día de ahora por el ingeniero Fernando Otañez. Les damos la bienvenida y les recordamos que si gustan hacer alguna pregunta, pueden escribirla o levantar la mano para abrir sus micrófonos. De preferencia, hay que guardar las dudas al final de la sesión para que sean respondidas y finalizar el tiempo informado. Comenzamos. Sí, buenos días, gracias a todos por asistir a este curso y voy a estar atento a las preguntas que se puedan suscitar durante la presentación. Y bueno, mi nombre es Fernando Otañez, represento a Nvent, la marca Hoffman en el noroeste, y vamos a ver un tema muy práctico que hemos estado impulsando últimamente en nuestra región. La región que a mí me toca cubrir es Sonora, Sinaloa y Baja California. Sin embargo, el clima que ha estado cambiando a nivel nacional nos ha dado muchas oportunidades para poder estar tomando en cuenta el tema de auditorías térmicas. Y bueno, vamos a empezar con la presentación. Si hay alguna duda, por favor levanten la mano y Irene nos va a estar echando la mano ahí con avisarnos. Los objetivos de una auditoría térmica es cómo controlar la carga térmica, es decir, lo que es el calor dentro de los gabinetes de control, de automatización y de cualquier gabinete que contenga equipo eléctrico o electrónico. Otro de los objetivos es controlar esa temperatura para hacer más eficiente las líneas de producción. Y otro objetivo principal es minimizar los tiempos de paro en la industria y los costos de operación de la misma. Entonces, mucho del tema de auditorías térmicas tiene que ver con estos tres objetivos que vamos a ir platicando a lo largo de esta presentación. Y bueno, los principios básicos, pues son, aquí se mencionan tres. El primero es que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Ese es un principio universal que vamos a estar manejando principalmente con la energía térmica. Vamos a hablar también de que la energía siempre busca estar en equilibrio. Es decir, para el tema que nos atañe es que la temperatura de un cuerpo siempre va a tratar de ser transferida a los cuerpos que estén a su alrededor para equilibrar la energía. Y por último, el enfriar un elemento, para poder enfriar un elemento, háblese de un variador, háblese de un PLC, de un contactor, de un transformador, pues es necesario retirar el calor que está alrededor o en el cuerpo intrínseco del elemento, ¿no? Y por ahí vemos una imagen que dice que esa energía puede transferirse a través de convección, a través de conducción o a través de radiación. Y es lo que vamos a tratar en esta presentación. Y bueno, vamos a empezar con tres temas principales. Hay tres formas de que nosotros podemos ventilar lo que son los gabinetes de telecomunicaciones, industriales o de control. Y la primera es la que se ve a la derecha de la pantalla, que es la climatización conductiva. Esto es que tenemos un gabinete, un enclosure de cierto material que al momento de que los equipos empiecen a trabajar, van a empezar a generar consumo de energía, es decir, va a circular corriente a través de ellos. Y esta corriente va a generar un trabajo dentro de estos equipos. En la manera más ideal es que esta energía se consumiera toda en trabajo. Sin embargo, existe un concepto que se llama eficiencia eléctrica, y esto tiene que ver con el consumo de energía para el trabajo y el consumo de energía que se va a pérdida. Y esta pérdida generalmente es calor. Entonces, ese calor que generan los equipos se conduce a través del aire, ese aire choca en las paredes de los gabinetes y el gabinete en sí
vamos a decir, disipa ese exceso de calor que tiene el gabinete, los equipos dentro del gabinete. Entonces, esta tipo de conducción es irradiada hacia las paredes del gabinete y ese gabinete, a su vez, hacia el exterior o el ambiente donde esté instalado este gabinete. Otra manera de climatizar estos tipos de gabinetes es a través de la circulación de aire fresco, por el hecho de que tenemos que mantener ciertas temperaturas exteriores e interiores en el gabinete. Para poder climatizar con aire fresco, generalmente se utiliza un sistema de ventiladores y más en la industria, ventiladores con filtro para poder forzar a que el aire ingrese al gabinete y que las partículas que existan en el ambiente se queden atrapadas en estos filtros. Este tipo de climatización es sumamente utilizado dentro de los cuartos de control de máquinas, porque existe un sistema de climatización de toda el área y esta climatización la aprovechamos para hacer circular aire fresco a través de los equipos y enfriarlos o mantenerlos climatizados. Y por último está al lado izquierdo de la pantalla lo que es la climatización de gabinetes, pero cerrados, sellados. Es decir, que no permiten la transferencia de aire del exterior al interior ni del interior al exterior, por decirlo de alguna forma, en gabinetes herméticos. Este tipo de climatización ya utiliza elementos de refrigeración precisamente para poder mantener el aire en el interior del gabinete a ciertas temperaturas controladas. Para como se ve en la imagen, existe un gabinete que tiene, pues parece ser un monitor ahí, equipo electrónico. Ese aire se recircula con el dispositivo que está a un costado del gabinete, pero existe una barrera que no permite que ese aire salga al exterior. Esta es una típica imagen de un gabinete con un sistema de aire acondicionado, el cual este aire acondicionado pues presenta características de tener un gas refrigerante, un compresor, una válvula, un evaporador, un sistema de ventiladores para el movimiento de aire. Entonces, estas tres formas de poder climatizar gabinetes las vamos a estar utilizando en la industria regularmente, dependiendo de las atmósferas que maneje esa industria y también dependiendo de las condiciones atmosféricas que se presenten. ¿Qué problemas tenemos con lo que se refiere a temperaturas dentro de gabinetes? Bueno, aquí hay dos. Podemos tener temperaturas muy altas. Muy altas significa temperaturas arriba de 50 grados, de 40 grados, que pueden provocar que los equipos electrónicos, principalmente electrónicos, presenten fallas en su funcionamiento. Es decir, yo puedo tener un equipo eléctrico o electrónico con una característica de funcionamiento en 40 grados centígrados de operación, máxima 45, 50. Sin embargo, dependiendo de las condiciones en donde se esté trabajando, esas temperaturas pueden alcanzar más grados y esto puede producir que el equipo se vaya a falla, primero que se alarme y después se vaya a falla y al final pues que se queme, ¿no? O deje de funcionar. Esto es respecto a las altas temperaturas. Cuando se tienen muy bajas temperaturas y esas temperaturas alcanzan el punto de rocío, esto puede ocasionar que el calor de los equipos pueda condensar la humedad que se encuentra en ese ambiente y generar gotitas de agua o, como bien se menciona, rocío. Estas gotitas pueden generar que con el paso del tiempo se vayan sulfatando u oxidando la parte de los gabinetes o bien los componentes electrónicos de las tarjetas de control de esos elementos. Entonces, el objetivo de esta diapositiva es altas temperaturas generan que se queme y bajas temperaturas generan que pueda ocurrir el fenómeno de condensación y en consecuencia la falla de esos equipos eléctricos o electrónicos.
¿Qué problema se tiene con esta, yéndonos un poquito más cómo afecta la temperatura a los sistemas de microprocesadores que generalmente se encuentra ahorita en la industria por las tecnologías? Y bueno, resulta que al tener semiconductores, que son precisamente los microprocesadores, al tener semiconductores estamos hablando de que existen elementos semiconductores, es decir, una mezcla de elementos para generar conducción o no conducción de corriente en esos dispositivos. Cuando se presentan altas temperaturas, la parte de los transistores o la parte de los elementos semiconductores, ya sean de silicio o de germanio, pueden presentar fallas en los elementos de diseño de conducción, y en consecuencia estas fallas pueden generar que los equipos no funcionen como están diseñados. Al llegar al punto en que si la temperatura es demasiado alta, pues puede presentar fallas de que puedan llegar a quemar componentes electrónicos como semiconductores. ¿Qué pasa con las bajas temperaturas? Bueno, esas bajas temperaturas, como ya lo comentamos en la diapositiva anterior, pueden llegar a presentar condensación por estar por debajo del punto de rocío, y esa condensación, pues con el paso del tiempo, puede llegar a generar sulfatación en los elementos electrónicos dentro de los equipos de control o de potencia o de cualquier equipo que se encuentre dentro de los procesos de línea. Entonces, tenemos estos dos casos que se pueden presentar con ese tipo de no poder controlar las temperaturas dentro de los gabinetes. Por ello, es que es preciso mencionarles que en la industria existen muchos elementos que generan temperatura dentro de los gabinetes. Ahora imaginen ustedes tener muchos equipos que generan temperatura dentro de gabinetes que son herméticos, es decir, que pueden tener una NEMA 12 o una NEMA 4. Tenemos ventajas. Uno es que como estén dentro de un equipo hermético, la atmósfera exterior no afectaría a los elementos internos del gabinete. Lo otro es que el hecho de ser hermético, el aire que se quede dentro de esos gabinetes se va a empezar a calentar paulatinamente y va a generar un ciclo de calentamiento que puede alcanzar muy altos niveles, por lo cual podemos identificar algunos componentes que generan temperaturas, como son los variadores de velocidad y frecuencia, como son los servomotores, los PLCs, los arrancadores de motor, las fuentes de poder para energizar, todo lo que son los inversores, los reactores de línea y en ocasiones algunos transformadores que pueden estar dentro de los tableros. Entonces, esta parte de poder identificar elementos que generan calor dentro de los gabinetes nos ayudan a auditar o hacer cálculos para poder climatizar esos gabinetes de control o de potencia que tenemos en la industria. Entonces, por ahí menciona la diapositiva que el equipo neutral caliente no dura mucho y empieza a tener un mal funcionamiento. Y bueno, la manera de identificar, aparte de los elementos internos dentro de un gabinete, se puede tener elementos externos, es decir, algunos procesos o algunos elementos externos al gabinete que le puedan sumar temperatura a las paredes de este gabinete y en consecuencia, en vez de irradiar, sumaría esa temperatura al interior del gabinete. Uno de los procesos es el calor que se irradia dentro de los gabinetes a través del proceso de fundición, es decir, en la industria minera o en otros existen procesos donde hay temperaturas altas por el hecho de estar fundiendo metales, y esa temperatura del metal ardiendo en punto de incandescencia puede afectar el funcionamiento de los elementos de control que están enseguida de ellos. Otro proceso que genera mucha temperatura también es la parte de los procesos de soldadura, en donde todos los gabinetes que estén alrededor de esos procesos también pueden ver sumado esta energía hacia el interior de los gabinetes.
La más común es la ganancia solar, es decir, gabinetes de control o de potencia que estén expuestos a la radiación solar. Y esta radiación calienta las paredes de los gabinetes, las caras, y en consecuencia el interior de los mismos. En esta región, bueno, en toda la región del norte, yo creo que es uno de los elementos que tenemos más común, que ayuda a que el gabinete tenga mayor temperatura. Y por último está otra fuente, que son los hornos de secado. La industria tiene infinidad de procesos que utilizan hornos, y estos hornos irradian mucha temperatura, y tenemos necesariamente que tener elementos de control en lugares muy cercanos a estos hornos. Entonces hay que considerar que la temperatura que genera este horno va a afectar el funcionamiento interno de los elementos o componentes electrónicos que estén ahí en su alrededor. Para todo esto, para todos estos elementos, componentes externos que inducen temperatura dentro de los gabinetes, tenemos una solución dentro de Hoffman. Hoy en día ha habido un incremento, se los comentaba al inicio de la presentación, en el requerimiento de elementos para climatizar, mucha gente dice enfriar, lo que es los tableros de control. Y esto tiene una explicación. La explicación es que a medida que va incrementándose la tecnología, vamos teniendo elementos de semiconductores más potentes y más poderosos. Y este incremento en el número de semiconductores que existe dentro de las tabletas electrónicas generan mayor demanda de potencia, y en consecuencia ellos emiten mayor temperatura o disipan más energía, y se ve reflejado en el incremento de las temperaturas de estos equipos. Es decir, si yo tengo un equipo más poderoso que pueda desarrollar más, va a tener forzosamente que consumir más e irradiar mayor temperatura. Entonces hay por ahí una de los dichos de Gordon Moore, que dice que la densidad y el rendimiento de los transistores de semiconductor se duplica cada 18 o 24 meses. Y ahí se alcanza a ver una tabla que dice que cada 2 años se va incrementando el número de watts. Y es una tabla escalonada que se ve ahí. Entonces, todo lo que son los elementos de variadores de velocidad de motor, todo lo que es el control para motores o para procesos, está influenciado precisamente por elementos semiconductores, y estos a su vez pues generan mayor temperatura. He encontrado muchos comentarios en la industria en donde dice, oye, es que yo tenía un arrancador suave y nunca daba problemas. El detalle es que ahorita esos variadores suaves se han visto sustituidos por elementos semiconductores como un arrancador de motor o un PLC, que empieza a controlar esos arranques y esos paros, y con mayor eficiencia, o sea, mayor eficiencia energética. Pero en consecuencia, sí, el cuidado que deben de tener estos elementos nuevos por la tecnología, pues sí tiene mucho que ver con la parte de climatización. No sé si hasta ahorita hay alguna duda por ahí. Veo conectado a Alan, Alejandro, Elizabeth, Gustavo, Jesús, José, Juan. No sé si alguien tenga por ahí alguna duda, por favor nos ayudan levantando la mano o haciendo la pregunta directamente ahí en el chat. Bueno, continuando con la presentación, existe una tabla que es importante mencionárselas. Usualmente los fabricantes diseñan sus equipos electrónicos a ciertas temperaturas de operación. Esas temperaturas de operación las podemos encontrar en la ficha técnica de cada uno de esos elementos. Y lo que nos dice esta tabla es que esa temperatura de operación a la que se diseña un equipo es la temperatura de operación óptima para garantizar la vida en años, por decirlo de alguna forma, de esos equipos. Es decir, vamos a ver el ejemplo de la primera gráfica que viene abajo. Dice,
que a 32 grados centígrados un elemento tiene el 100% de su vida útil. Si yo opero mi equipo, no sé, mi arrancador, mi PLC en 32 grados centígrados, el fabricante me garantiza que va a tener, no sé, 10 años de vida. Pero existe una tabla que si dice que cada 10 grados de temperatura que yo sume por arriba de la temperatura de diseño, es decir, a 42 grados, si mi equipo está operando a 42 grados, la vida útil de ese elemento electrónico se va a disminuir en un 50%. Si yo le subo otros 10 grados, es decir, de 42 a 52, el equipo, en vez de tener la vida del 100%, va a ir disminuyendo al 25%. Y así sucesivamente, es decir, cada 10 grados de temperatura por arriba de lo que fue diseñado, resta la mitad de la vida útil del equipo. Entonces, es importante mencionar esto porque las garantías de un equipo están en función de lo que es la temperatura de operación y otro elemento que no menciona la presentación, pero tiene que ver con los elementos de protección como una tierra física. Entonces, si ven esos detalles de que el equipo está operando a temperaturas fuera de la temperatura de operación, el fabricante de ese equipo no hará válida su garantía, ¿no? Bueno, ¿cuánto cuesta el paro de una línea de producción? Estos números que ven ustedes aquí fueron tomados de una presentación de Estados Unidos. No sé en México a cuánto corresponda, pero cada quien debería, pudiera hacer el cálculo de cuánto costaría parar una línea de producción en la industria. Dice que en telecomunicaciones, en Estados Unidos, parar una antena de telecomunicaciones o un elemento de los que pueden transmitir, debe andar alrededor de $2 millones por hora. En lo que se refiere a la industria energética, ellos hablan de que una hora de paro de su sistema puede costar $2.800.000. La parte de automotriz, háblese General Motors, Ford, Chrysler, Toyota y todos ellos, estiman que una hora de paro es de $1.600.000. La industria de alimentos y bebidas habla de $800.000 por hora, y todo lo que son los utilerías, como son la parte de aguas, de suministros y todo eso, habla de $600.000. Entonces, ahí queda un hueco para preguntarles a ustedes cuánto cuesta una hora de paro de las empresas que ustedes atienden o de su misma empresa que ustedes manejan. Estos paros usualmente son generados por mal funcionamiento de equipos, a veces son errores humanos, pero a veces es error de operación de equipos que están operando. Esto fue una pequeña introducción de lo que es lo que hay actualmente en la industria referente a la parte de equipos electrónicos o eléctricos afectados por temperaturas, ya sea en su integración como un componente dentro de un gabinete, afectado también por componentes externos como veíamos en la gráfica anterior. Entonces, vamos a ver qué es una auditoría térmica. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es una auditoría térmica realizada por personal de Hoffman o realizada por personal de los distribuidores que tiene Hoffman en la República? Vamos a ver también cómo funciona una auditoría térmica en Hoffman. Y por último, ¿qué beneficios se tiene de tener una auditoría térmica de parte de nosotros? Y bueno, ¿qué es una auditoría térmica? Pues es un servicio que hacemos nosotros como representantes de marca o como la gente de los distribuidores, que vamos a sitio, hacemos una cita con un cliente, vamos a su sitio, inspeccionamos elementos del gabinete donde se encuentran los equipos electrónicos o eléctricos y hacemos una parte ¿cómo se llama? Verificar que estén sellos dentro de gabinetes, que tengan sus empaques, que no existan elementos que puedan afectar la operación dentro de los gabinetes. También hacemos, a través de dispositivos de termómetros, hacemos un análisis térmico, es decir, tomamos temperaturas tanto ambientales dentro de la industria
como dentro de los gabinetes. O sea, tomamos las temperaturas internas y externas de estos sitios para poder estimar si los equipos están trabajando a temperaturas óptimas o lo más óptimas que se pueda llegar a hacer. Y por último, sobre estas visitas, también vamos haciendo recomendaciones dentro del campo de lo que tenga que ver con equipos eléctricos y electrónicos y su ambientación. Y también al final podemos en sitio o posteriormente hacer un análisis para poder climatizar los gabinetes que hayamos encontrado que tengan sobrecalentamiento. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esta auditoría? Bueno, primeramente tenemos que identificar áreas problemáticas que tengan que ver mucho con el calor y que puedan afectar el rendimiento de estos equipos. Como pueden ver ustedes en la imagen, en las imágenes, la primera imagen es un elemento de, no se alcanzan a ver las venas de esos circuitos electrónicos. Son elementos que están afectados por una corrosión. Esta corrosión tiene que ver con ácidos, tiene que ver con polvos, tiene que ver con gases, tiene que ver con la atmósfera que rodea a estos gabinetes. Entonces, durante los procesos de auditoría, nosotros tenemos que identificar la atmósfera que esté dentro de esa industria y en consecuencia poder ir determinando o bien evaluando los elementos o materiales con los que debieran de estar hechos los enclosures, los gabinetes. Y no para ahí, sino que podemos ir haciendo recomendaciones de los equipos que están instalados, buscar formas de ayudarlos. Porque aparte de tener sistemas de climatización o ventilación, tenemos sistemas de inhibidores de corrosión, que después lo vamos a ver en otra presentación. Y bueno, en la segunda imagen se ve un gabinete que tiene, está en un ambiente altamente polvoso o polviento. Y pues como podemos observar ahí, todos los elementos electrónicos están llenos de quisiera decir polvo, ¿no? Pero muchas veces polvo de tierra, pero muchas veces no es eso, sino que puede ser almidón, puede ser harina, puede ser azúcar, puede ser fibras de los mismos procesos. Entonces, la idea de hacer la auditoría es presentarnos con ustedes, ir a sitio y buscar alternativas para, voy a decirlo así, extender los mantenimientos preventivos dentro de esos gabinetes. Y en la última imagen, pues se ve uno de los colegas ahí tomando lo que es la imagen termográfica de un tablero de potencia para identificar fallas ya sea fallas de conexión, fallas de zapatas, de conductores, de fusibles, de elementos que puedan estar trabajando ineficientemente. Y bueno, los beneficios de estas auditorías, pues en realidad el principal beneficio es que el usuario puede tener un punto de vista de alguien externo a su organización, a su ambiente, y él puede ir tomando nota de las observaciones que quizás con el día a día el usuario no alcanza a observar durante su proceso por la carga de trabajo. Entonces, esas auditorías permiten extender la vida útil de los equipos que se involucran en las líneas de producción, es decir, equipos eléctricos o electrónicos. Estas auditorías ayudan a nuestros usuarios finales a que los equipos mantengan garantías con fabricantes. Es decir, yo puedo observar que un elemento está trabajando quizás a muy buena temperatura, pero le falten elementos de sistemas de tierra, de protecciones, etcétera, etcétera. Lo otro es que el hecho de hacer esas auditorías le permite a los usuarios garantizar que sus equipos están trabajando de la manera más óptima y en consecuencia que la línea nunca se detenga, nunca pare. Esto a su vez pues le permite a él ser una empresa más productiva. El hecho de no parar la línea significa que sus ingresos pues se van a mantener, ¿no? Y por último, estas auditorías
se pudieran considerar como un mantenimiento preventivo para evitar fallas catastróficas. Es decir, que el equipo se vaya a paro, o sea, ojalá se fuera a paro nada más, pero evitar que esos equipos lleguen a dañarse, a quemarse, a descomponerse. Entonces, esos son algunos de los beneficios que podemos ofrecer nosotros como fabricantes en coordinación o en compañía de nuestros amigos distribuidores. Durante estos procesos de auditorías existe un formato que se va llenando durante el proceso de auditoría. Este formato pues tiene los datos básicos del cliente y después vamos llenando qué tipo de gabinetes existen, si tienen o no sistemas de ventilación, si los ambientes son corrosivos o no corrosivos, si estos gabinetes están albergando equipo de control o equipo de automatización, si tienen sistemas de iluminación, de ventilación, qué uso les están dando, las NEMAs, si ha presentado alguna falla o no, si requiere algún accesorio de reemplazo, háblese de una manija, de un empaque, de una bisagra, de un interruptor de puerta, etcétera, etcétera. Entonces, el formato nos va dando una guía, un checklist para nosotros en sitio ir platicando con el usuario, en este caso principalmente gente de mantenimiento y gente de ingeniería, y con ello ir tomando nota de lo que son los puntos importantes. Usualmente durante esas auditorías se lleva un termómetro digital para poder estar censando temperaturas ambiente de operación de estos sitios y también las temperaturas dentro de esos gabinetes. Posteriormente o durante esa misma visita tenemos un configurador que es el que aparece ahí, el link que aparece ahí. Esa es una herramienta para poder identificar o seleccionar un elemento de climatización para los gabinetes. Esta parte es una herramienta gratuita que se encuentra en línea y que con todo gusto se los compartiremos ahí en la presentación con Aimé. Y vamos a platicarles un poquito. En esta herramienta pues seleccionamos las unidades de medición, háblese de que si tenemos pulgadas, seleccionamos el sistema inglés, o si tenemos milímetros, seleccionamos el sistema métrico internacional. Las temperaturas se seleccionan en Fahrenheit o en Celsius, y la potencia puede ser en BTU hora o puede ser en watts. Esta no la puse completa, pero va saltando de página a página, hace cuenta el inicio, las unidades de medición, el tamaño del gabinete, el cálculo térmico, hasta llegar al final, hasta llegar a esta página que tengo yo aquí. Aquí, por ejemplo, nos da un resumen del tamaño del gabinete, las medidas que nosotros pusimos, las paredes del gabinete que no pueden disipar esas temperaturas, quizá porque están pegadas a la pared o están pegadas al piso o tengan un gabinete enseguida. Y aquí nos da la carga que hay que disipar, que se ve ahí en la herramienta, te va dando opciones. Las temperaturas que pues, se pudiesen llegar a alcanzar sin un sistema de refrigeración o de enfriamiento, que en este caso es que puede alcanzar 56 grados centígrados. Nos dice qué alimentación, qué voltaje de alimentación tenemos en ese gabinete para poder estar alimentando a la unidad de aire acondicionado. Aquí nos hace un resumen de las temperaturas exterior, 45 grados centígrados en la industria, es normal, no estamos excediendo temperaturas. La máxima temperatura deseada dentro de los gabinetes, usualmente diseñamos entre 28 y 33 grados centígrados. En este caso yo le puse 30 grados. En un sistema hermético, por decirlo de alguna forma, lazo cerrado. Y nos da aire acondicionado. La recomendación es un CR29, que es un aire acondicionado de más o menos 2000 BTUs. Y bueno, esto se puede guardar en PDF y se les puede mandar a los clientes o a los usuarios finales, o ellos pueden guardarlo para hacer un respaldo de la información para el cálculo de las unidades de aire acondicionado. Con esto terminamos nuestra presentación. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta para poder abrir su micrófono.
Aire, ¿estás ahí? Al parecer, no sé si alguien tenga alguna pregunta, puede realizarla directamente o levantar su mano para abrir sus micrófonos. Parece que no veo manitas levantadas, ¿tú, Aire? No hay manitas levantadas ni preguntas. Bueno, con esto terminamos nuestra presentación y la presentación se les hará llegar, ¿no, Aire? Sí, la presentación se les hace llegar al finalizar este seminario en el transcurso del día y también con el link de nuestro canal de YouTube en el cual podrán ver nuevamente esta presentación. Excelente. Pues les agradezco a todos los que están conectados por dedicarle estos 40 minutos y yo quedo a sus órdenes a través de mi correo electrónico que es fernandocarlos.otanes@enven.com. Que les agradecemos a todos su asistencia y te agradecemos a ti, Fernando, por la presentación. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Hasta luego.